En 1917, un telegrama enviado desde Berlín puso a la Primera Guerra Mundial a las puertas de Carranza. ¿Sabías que México cambió todo el rumbo de la Primera Guerra Mundial? Era el año de 1917, y en medio de complots y estrategias de espionaje, se presentaba una aparente oportunidad de oro para que México pudiera recuperar aquello que tanto deseaba, una propuesta que quizás no se repetiría otra vez, pero que tendría grandes consecuencias para la guerra europea e incluso para el propio país y para todos los mexicanos. Hablamos de la posibilidad de que México invadiera a Estados Unidos, pero con la ayuda militar de Alemania para recuperar el territorio que Estados Unidos le había robado: Nuevo México, Arizona y Texas. Esta propuesta de invasión se envió desde Alemania a México en el famoso telegrama de Zimmermann, un mensaje cifrado dirigido al entonces presidente de México, Venustiano Carranza. Pero ¿cuál era el contenido del telegrama alemán? ¿Cuál fue la respuesta del presidente de México? ¿Qué consecuencias tuvo el telegrama de Zimmermann para todo el mundo? ¿Y qué habría pasado si los acontecimientos hubiesen sido diferentes? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Para entender cómo comenzó este conflicto que involucró a México y cambió la historia de todo el mundo, trasladémonos a 1914, cuando empezaron las declaraciones de guerra entre países y las movilizaciones de los ejércitos para las batallas. El presidente de Estados Unidos era Woodrow Wilson y tenía solo un año en su mandato, pero las tropas estadounidenses en ese momento ya tenían una política de no intervención en los conflictos armados que dieron inicio a la Primera Guerra Mundial, así que no tenían contemplado para nada participar de ninguna forma en la Primera Guerra Mundial, al menos no directamente. Pero lo que sucedió en 1917 en México cambió por completo el panorama del mundo. En 1848, México perdió más de la mitad de su territorio a manos de su vecino estadounidense. Alemania consideró entonces que esa tensión era una oportunidad. Todo por un telegrama enviado a México desde Berlín por orden del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann. El plan con este telegrama era sumar a un aliado a la guerra, y ese aliado era justamente México. Y es que para Alemania, la posición territorial del país era bastante ventajosa y le permitía cooperar desde su propio frente, básicamente sirviendo como distracción para mantener a Estados Unidos lejos de los enfrentamientos en Europa mientras libraban su propia guerra contra México, respaldados por Alemania. Pero la Primera Guerra no era el único enfrentamiento que estaba sucediendo en el mundo para ese entonces. Muchas pequeñas batallas se llevaban a lo externo en otros países. Uno de estos era México, quien estaba en medio de su propia guerra civil. Y es que desde 1910 el país estaba completamente convulsionado por la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I. Madero para derrocar al entonces presidente Porfirio Díaz y terminar con su dictadura que había durado más de 30 años. Este levantamiento de armas fue también conocido como el Plan de San Luis Potosí, que buscaba elecciones democráticas al precio que fuera y lo consiguió, dejando a Madero como presidente, quien fue derrocado por Victoriano Huerta, y tiempo después dejando en las manos de Venustiano Carranza el futuro de México. Esto dejaba más que claro que México tenía mucho más de qué preocuparse, sobre todo después del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que aunque fue definido por Estados Unidos como un tratado de paz que logró poner fin a la devastadora guerra estadounidense que le quitó a México más de la mitad de su territorio, México se quedó con un gran resentimiento a cuestas y con justa razón. Y lo que vino después solo aumentó más el rencor entre ambas naciones. La delimitación de su frontera, sumado al arrebato del territorio mexicano, creó un escenario de odio perfecto por años que después Alemania intentaría aprovechar a través de este telegrama cifrado. Pero ¿cuál era el contenido de este telegrama? En 1917, el telegrama de Zimmermann es enviado a México bajo un cifrado especial, pero con un contenido claro. El telegrama decía: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz.
La intención del telegrama era convencer al presidente Venustiano Carranza de participar en la guerra como un aliado de la fracción alemana. A cambio, se obtendrían favores financieros y, lo más importante, la posibilidad de recuperar Nuevo México, Arizona y Texas. Las primeras líneas de este telegrama fueron cruciales, pues revelarían la ruta a seguir de Alemania y su firme intención de ganar la guerra usando todas las técnicas posibles. El texto decía: nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Y a partir de 1917, la Primera Guerra Mundial se intensificaría porque la intención del alto mando alemán era iniciar la guerra submarina sin restricciones, aún sabiendo que Estados Unidos no estaba de acuerdo con esas prácticas. Y 2 años atrás habían tenido roces por este mismo hecho, justo cuando se hundió el navío británico RMS Lusitania, donde murieron 130 estadounidenses que abordaron como pasajeros. Los alemanes sabían muy bien que desatarían la furia estadounidense al violar el acuerdo sobre la guerra submarina, pero si lograban ganar tiempo y retrasar la intervención de Estados Unidos, tendrían una oportunidad de vencer a Gran Bretaña, tanto como para obligarlos a una rendición, aunque para eso necesitaban la colaboración de México como un agente distractor. Pero lo que Alemania estaba proponiendo no era nada fácil. Se trataba de iniciar una guerra fronteriza de forma paralela. México debía lograr que su enemigo quitara la mirada de lo que estaba pasando en Europa. Y no conforme solo con eso, el telegrama Zimmermann sugería también que México se convirtiera en un enlace entre Alemania y Japón, invitándolo a participar en la guerra a favor de su victoria. Lo que nadie podía negar es que la estrategia de Alemania estuvo muy bien planeada. Si lo vemos bien, estaba apostando a una carta que parecía infalible: el resentimiento de México hacia Estados Unidos por el despojo de sus tierras. Pero el plan de los alemanes se vio frustrado tanto por la astucia de sus enemigos como por la respuesta de México, y sin quererlo entregaron su victoria en charola de plata junto con ese telegrama. Y a todo esto, ¿cuál fue la respuesta de México a la propuesta del telegrama Zimmermann? Al llegar el telegrama de Zimmermann, ya cifrado a manos del presidente de México Venustiano Carranza, se analizó la propuesta con su comité, decidiendo finalmente rechazarla. Carranza sabía bien de la destreza de este viejo adversario. Exponerse nuevamente a un enfrentamiento armado con Estados Unidos no era para nada una buena idea. Y no era tampoco el mejor momento para México. Quizás, de haber llegado una propuesta similar en otras condiciones, la respuesta hubiera sido diferente. Eso no lo vamos a saber jamás. Pero lo que sí sabemos es que México tenía en ese momento una política muy dividida. Atravesaba una difícil etapa económica, mientras que Estados Unidos, al contrario, tenía un gran poder económico y muchos recursos militares. La realidad es que aun si México recibía el apoyo financiero de Alemania, las fuerzas militares del país no iban a ser suficiente para sostener una guerra contra Estados Unidos por mucho tiempo. Y es que tampoco era muy seguro que de verdad pudieran recibir ese apoyo financiero. Los alemanes estaban en una situación de desventaja porque estaban enfrentándose a una guerra en todos sus frentes, por lo que el envío de recursos a México era muy difícil. Así que Carranza hizo lo que consideró más prudente: no aceptar la alianza, renunciando a la última esperanza de recuperar más de la mitad del territorio de México. La respuesta de México no fue lo único que acabó con el plan de distracción de los alemanes. El verdadero problema ya se venía cocinando a fuego lento en manos de Gran Bretaña. Alemania era una gran potencia y tenía una economía robusta, y había tenido un buen desempeño durante la Gran Guerra, pero parecía tener un gran defecto: su soberbia, que no les permitía ver mucho más allá de sus propias narices. Zimmermann pensó que bastaba con enviar el telegrama con un cifrado especial para que nadie se diera cuenta de ello ni lo pudieran decodificar, pero no era así.
La estrategia que habían usado para enviar el telegrama parecía segura, pero resultó ser terrible. El mensaje codificado sería enviado primero al embajador alemán en Washington y luego este lo iba a retransmitir al embajador de Alemania en México, para que finalmente llegara de la forma más secreta posible en manos del presidente Venustiano Carranza. La pesadilla de los alemanes empezó a hacerse realidad cuando el telegrama fue interceptado por los servicios secretos británicos, quienes decodificaron el mensaje y descubrieron su plan, haciendo que el panorama de la guerra diera un giro inesperado. Y estas fueron las consecuencias del telegrama Zimmermann. A partir de ese justo momento, la Alemania, que pensaba tener una gran ventaja en la Primera Guerra Mundial, ya había firmado su sentencia de muerte. Gran Bretaña tenía ahora una información muy poderosa que podía cambiar su destino y el de sus aliados. Pero no todo era tan fácil como parecía. El gobierno británico sabía que al hacer público el contenido del telegrama Zimmermann, también se exponía a sí mismo a reconocer ante el mundo que Londres estaba espiando las comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos. Esto, por supuesto, no sería tampoco del agrado de los estadounidenses. Así que Gran Bretaña tuvo que pensar en una estrategia inteligente para revelar la información sin verse perjudicados ni revelar sus prácticas de espionaje. La inteligencia inglesa encontró entonces una solución a su dilema. Sabían que desde Washington debían enviar el telegrama a México a través de un telégrafo comercial, así que si lograban encontrar una copia en la oficina de telégrafos de la Ciudad de México, podían decir que lo habían descubierto allí gracias a prácticas de espionaje británico, pero en México. Era una mejor alternativa que aceptar que en realidad estaban espiando a Estados Unidos. Así que para cuando el gobierno de Estados Unidos se enteró del complot que se intentaba orquestar en su contra, obviamente se enfureció en contra de los alemanes y decidieron tomar decisiones muy duras para darles una lección. Y el primer paso fue que rápidamente el contenido del telegrama Zimmermann se expandió en la prensa estadounidense, dejando en evidencia las intenciones de los alemanes y su propuesta con México. El telegrama causó muchas opiniones encontradas. Algunos decían que esta era una sucia artimaña de Gran Bretaña para hacer que Estados Unidos participara a su favor en la guerra. Fue el propio Zimmermann quien reconoció la autenticidad del telegrama, haciendo incluso que Japón, que no era muy amigo de los británicos, considerara la acción de Alemania como inaceptable. Y es que en esos momentos, justo como ahora, la opinión pública jugaba un papel muy importante, y en los días siguientes se empezaron a desatar fuertes protestas en contra de los alemanes. Tanta fue la presión que finalmente el 6 de abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson firmó la declaración de guerra a Alemania, cooperando de alguna forma con el objetivo de Gran Bretaña y Francia, que ya estaban a punto de sucumbir. El plan de Alemania no solo había obtenido una respuesta negativa por parte del presidente de México, también ocasionó lo que tanto se quería evitar. La indignación del presidente Wilson precipitó a que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial de frente. El fin de la guerra había llegado en 1918, después de años de enfrentamientos, de muertes, de devastación y de ruinas. Y el 11 de noviembre de ese mismo año, el Imperio Alemán solicitó el armisticio, pero las consecuencias para Alemania fueron severas. Con el Tratado de Versalles se obligó al país a enfrentar fuertes indemnizaciones a sus enemigos. Por supuesto que esto supuso una humillación para los alemanes, pero más que eso, se buscaba debilitar completamente a la potencia que un día había sido Alemania. Como castigo se le quitó el 13% de su territorio, junto con su población, se desmilitarizaron regiones, se redujo el ejército alemán a solo 100.000 hombres sin la posibilidad de poder reclutar más, y además se despojaron de armas, buques y se exigió pagar en oro los costos de la guerra. El panorama para México, después de la Primera Guerra Mundial, no fue nada alentador, y es que incluso se podría decir que las tensiones, en vez de calmarse, aumentaron mucho más. Las relaciones entre México y Estados Unidos quedarían lastimadas desde ese momento. No les importó que Venustiano Carranza se negara a participar en el plan de Alemania. Sin quererlo, el telegrama Zimmermann
terminó impulsando a Estados Unidos a declararle la guerra a Alemania. Pero el telegrama aumentó el clima de paranoia. A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, las tensiones aumentaron. Para Washington, México ya se había convertido en un enemigo prominente del que tenían que cuidarse las espaldas y cuidar aún más sus propias fronteras, especialmente porque pensaban que desde el territorio mexicano los alemanes podían continuar con tácticas de espionajes que seguirían alimentando las próximas guerras. La frontera se convirtió entonces en un campo de vigilancia permanente, y precisamente fue en este momento cuando comenzó a formalizarse el muro fronterizo que dividió a Nogales en dos con una alambrada. Una parte de Nogales quedó en México y otra parte en suelo estadounidense. Pero ahora preguntémonos, ¿qué hubiera sido de México si el presidente Venustiano Carranza hubiera aceptado la propuesta del telegrama Zimmermann? Aun cuando algunos optimistas consideran que esa alianza con Alemania pudo haber sido provechosa porque México tal vez, solo tal vez, pudo rescatar más de la mitad de su territorio y ganar una posición mucho más privilegiada, hay otros que son más realistas y piensan que la decisión de Venustiano Carranza fue la mejor para el país, porque al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió y fue, como ya lo dijimos, duramente sancionado con la pérdida del 13% de su territorio después del armisticio y también fue desmilitarizada. México con toda seguridad habría corrido una suerte incluso mucho peor por ser vecino directo de Estados Unidos. La realidad es que hoy, saber lo que habría pasado si se hubiera aceptado esa propuesta es imposible de adivinar. Lo único cierto es que el muro fronterizo que inició en Nogales hoy se extiende por casi toda la frontera, como recuerdo del resentimiento y de la desconfianza que se originó entre dos naciones, aún más por el telegrama Zimmermann. Pero me gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras respondido tú en lugar de Venustiano Carranza frente al telegrama Zimmermann? Voy a estar leyendo tus comentarios y si este video te ha servido para aprender algo nuevo, ayúdame suscribiéndote al canal. Y por cierto, si aún no eres miembro exclusivo, puedes hacerlo ya y disfrutar de beneficios adicionales y ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Te veo en el próximo video.